Durante los últimos días hemos hablado en clase de la vida de Jesús y en la última sesión nos quedamos en el Viernes Santo, que era el día en que Cristo había sido sepultado. La Biblia termina diciendo que, bueno, rodaron esta gran piedra que tapaba el sepulcro, que era como una cueva, si os acordáis, y después ya pasa a los relatos de las mujeres que encuentran el sepulcro vacío, de la resurrección. Pero ¿qué pasa entre el viernes, cuando Cristo es enterrado, y el domingo de madrugada cuando resucita? ¿Qué pasa el sábado santo? Bueno, pues de esto vamos a hablar. Lo que sucede es el descenso de Cristo a los infiernos. Muchos cristianos no se han planteado qué es esto, y sin embargo es algo importante, porque en el credo, todos los domingos, recitamos que Cristo descendió a los infiernos. Decimos que fue crucificado, que fue sepultado, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego es algo importante. Vamos a intentar explicarlo. Bien, para entenderlo, vamos a empezar hablando del proyecto de Dios. Sabéis que el proyecto de Dios empieza con la creación del mundo. Podemos dibujar aquí la gran explosión inicial. Este es el principio. Todo se pone en marcha. Se pone en marcha el gran proyecto de Dios, con el hecho de la creación. Pero la creación no es algo que empieza y acaba, sino es algo que es continuo, que se va desarrollando en el tiempo y que llevará a su madurez, que es el reino de los cielos. Si os acordáis, el reino de los cielos es muchas veces representado en la Biblia. A Jesús le gustó mucho pues, esta representación de hablar de él como un gran banquete de bodas en el que se celebra una gran fiesta de Dios con los hombres. Y en muchos iconos orientales aparece la Trinidad representada así, sentada a una mesa de un banquete, en la que hay un espacio para ti, porque estás invitado a ese gran banquete del reino de los cielos. Bien, pues el universo comienza su andadura y tiene su principio y tiene su culminación, su alfa y su omega, su final. Durante los primeros días de la creación, leemos en la Biblia cómo toda la naturaleza se va desarrollando, los árboles, la hierba, las montañas, los continentes, todas las criaturas, las aves del cielo, habla así, ¿verdad? Los peces del mar. Bueno, y culmina con la aparición del ser humano. El ser humano, en el día sexto, ¿verdad?, nos dice el relato del Génesis, es encargado, hombre y mujer, es encargado de cuidar y cultivar el gran proyecto de la creación. Así dice, es como el jardinero que está encargado de custodiar, de cuidar, de cultivar, de hacer madurar el gran proyecto de la creación. El ser humano es pues el encargado de que todo el universo llegue a su culminación en el reino de los cielos. Estas cosas las vimos ya el año pasado. ¿Qué pasa? Que el ser humano es consciente tanto en su razón, en su logos, como en su corazón. De alguna forma él es consciente de cuál es el plan de Dios y cuál es la norma que está inscrita en el universo. Pero también es libre y puede elegir entre ser colaborador de Dios, vamos a poner aquí la palabra colaborador, o cooperador, él puede rechazar ser colaborador de Dios y dice, no quiero ser colaborador de Dios. Tentado por el diablo dice, quiero ser como Dios. Quiero decidir yo lo que está bien y lo que está mal. No voy a hacer caso ni al logos ni a las exigencias de mi corazón, sino que yo tengo mi propio plan. Rechazo el plan que está inscrito en la lógica del universo y me invento un plan alternativo en el que yo decido qué es lo que está bien y lo que está mal. A esto le llamamos el pecado original. Entonces el universo, que llevaba un dinamismo en esta dirección, digamos que ha sufrido una ruptura. Porque la ruptura del ser humano afecta a toda la creación, ya que él, digamos que es la culminación de toda la creación hasta ese momento. Sabemos que la culminación de la creación está en el final de los tiempos. Vamos a ponerle cara a Adán. Bien, a causa del pecado original,
el proyecto de Dios parece que está en entredicho. Entonces ya no va a culminar en el reino de los cielos. Ha fracasado el proyecto de Dios. ¿Qué va a pasar ahora? En el ser humano caído, en nosotros, los que somos los descendientes de Adán, según el relato bíblico, hay como una doble tensión. Por una parte, tenemos un gran deseo del corazón de algo mejor, de un mundo mejor, de felicidad, de paz, de un amor incondicional. Tenemos una serie de anhelos y por otra parte nos damos cuenta de que esos anhelos no pueden cumplirse. Lo intentamos y no lo conseguimos. Como si algo tirara de nosotros hacia arriba, hacia el reino de los cielos, y otro algo tirara de nosotros hacia abajo, hacia el fracaso. En realidad, ni siquiera los seres humanos más buenos han conseguido, por sus méritos, por su esfuerzo, llegar al reino de los cielos. Mirad, en la teología católica, también en la ortodoxa, por supuesto, ni siquiera la Virgen María, de la que decimos que no tiene pecado original, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, es capaz de alcanzar la plenitud del reino de los cielos, sino que es llevada por Dios al reino de los cielos. Esto se celebra durante la Semana. Bueno, todos nosotros, por mucho que nos esforcemos, acabamos siempre con un fracaso. Al final, aunque sea por la muerte, todo termina. El deseo del mundo bueno y feliz termina, porque nos damos cuenta de que nosotros mismos no podemos alcanzarlo. No es capaz el ser humano de darse la felicidad a sí mismo, no es capaz de llegar al reino de Dios. Al final uno muere y no ha llegado a esa vida de plenitud que siempre había deseado. Todos los proyectos quedan truncados, sus deseos quedan insatisfechos, todos sus sueños al final no pueden alcanzarse. ¿Y dónde acaba todo esto? Pues acaba en el abismo de la muerte. Vamos a ver diferentes nombres que tendría esto. He usado la palabra abismo, que nos habla de lo que está abajo, una especie de agujero negro, ¿verdad? Vamos a pintarlo aquí. La Biblia a veces habla de la gehenna. Voy a poner la palabra, aquí se puede ver, me parece. La gehenna sería como un basurero en realidad. Antiguamente, hasta hace no mucho, en los pueblos había un pequeño barranco donde se tiraba la basura, se le prendía fuego y era un lugar apestoso, humeante, donde todo lo que no servía se tiraba. Pues de alguna forma, la gehenna sería como ese gran basurero de amores rotos, de ilusiones frustradas, de vidas truncadas por la muerte, donde queda ahí todo tirado. Otra imagen que nos puede ayudar a entender qué es esto sería la del Hades. El Hades es una palabra griega que los latinos traducen por algo que nosotros traducimos como infiernos, acabado en ese, los infiernos. La morada de los muertos. Sería el lugar donde los difuntos están allí como encadenados, como una gran mazmorra. Hades es también un personaje de la mitología griega que sería como el carcelero que cuida o que custodia a todos los muertos allí encerrados y que no les deja salir. Me parece que en la película de Walt Disney, de Hércules, aparece un villano, el malo, el villano, es el Hades, que es el que tiene encerrados a todos los muertos y no les deja salir. Mirad, nosotros, los cristianos, como los griegos y como muchas otras religiones, creemos en la inmortalidad del alma. ¿Vale? Los cristianos creemos en la inmortalidad del alma y en la resurrección de la carne, en las dos cosas. A partir del cristianismo se empieza a hablar de resurrección de los muertos, pero para el mundo antiguo clásico, lo que se tenía muy claro era la inmortalidad de las almas. Entonces, en el Hades estarían encerrados las almas de los difuntos. Será un lugar oscuro, siniestro, donde los muertos no pueden salir. Siguen existiendo de forma espiritual, incluso pueden manifestarse en el mundo de los vivos, sería lo que llamamos un fantasma, pero no pueden salir de aquí. Digamos que el Hades sería una existencia espiritual, pero tremendamente frustrante, aburrida, fracasada, donde no hay ninguna esperanza, es una especie de perpetuidad del encierro en esta mazmorra de la muerte. Algo así entendían los griegos y los romanos que era este lugar. Bien, según esto, todo ser humano, toda historia humana acabaría en el fracaso. Y no solo la historia humana, sino todo el universo acabaría al final en una gran destrucción,
de todo, de todas las cosas y en el fracaso más absoluto. De hecho, toda la mitología griega, toda la tragedia griega es muy pesimista, porque al final el destino malo del ser humano, el destino negativo, pesimista, se impone a toda historia humana. Entonces no hay nada que hacer, el plan de Dios ha fracasado para siempre. Pues no, porque tenemos un Salvador que es Jesucristo. Pero lo interesante es ver cómo actúa este Salvador, cómo lleva a cabo este plan de la salvación. Jesús, digamos, que sobre todo en San Pablo aparece como el nuevo Adán. Es un hombre, acordaos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que se inserta en la historia de la humanidad como descendiente de Adán, nos lo pone en la Biblia, como descendiente de Abraham, del pueblo de Israel, como descendiente de David, del rey David. Vamos a ponerle barba y melena para que lo reconozcamos, pero sería como el nuevo Adán. Y vamos a ponerle túnica para vestirlo como se vestía en la Palestina de su tiempo. Bien, tenemos a Dios que ha entrado en la historia, como Dios y como hombre. Como hombre, Él también intenta llegar al reino de los cielos. Y parece que está a punto de conseguirlo, ¿verdad? Es muy buena persona, ama a todos, tiene una gran sabiduría, una gran bondad con las criaturas, una gran sensibilidad. Pero el pecado estructural de la humanidad, que se concreta en las autoridades de los judíos, pero también en la gente corriente, en la cobardía de Pilato. Al final, el mal, el pecado de la humanidad, hace que también Jesucristo muera y acabe en la mazmorra de los muertos. ¿Por qué acaba en los infiernos? Porque ha fracasado. Jesucristo ha fracasado. Ha sido crucificado, ha sido ejecutado, ha sido condenado, ha muerto, y todo su plan, toda su predicación del reino de los cielos se nos cae aquí abajo, al infierno, al Hades. Con lo cual ya lo tenemos aquí, como un ser humano más, en el lugar del fracaso al que van todos los seres humanos, no lo olvidemos. Bien, voy a marcaros con tiza, para que se vea más claramente, voy a marcaros con tiza de color este doble movimiento de Jesús. Jesús como hombre fracasa y acaba en los infiernos, en el Hades, en el lugar de los muertos. Él ha muerto, ha sido condenado a muerte, y su proyecto ha fracasado. Todo su deseo de bien, del reino de los cielos, ha acabado en el basurero. Como hombre. Pero como Dios, vence a la muerte, vence al mal y vuelve a la vida. Vuelve a la vida en cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Jesús no es Jesús resucitado, Jesús que se aparece a sus apóstoles, no es como un fantasma. Un fantasma decimos que es un espíritu que se puede manifestar en el mundo de los vivos, pero que siempre vuelve aquí, vuelve a esta mazmorra. Jesucristo nos ha liberado de la corrupción, se ha liberado de la muerte y vuelve a tener entidad física. Los cristianos creemos en la resurrección de la carne, que decimos en el credo. Resucitamos, o resucitaremos, mejor dicho, como lo hizo Cristo en cuerpo y alma. Bien, pues Jesucristo vuelve a la vida, pero después, como hemos dicho ya, pasados 40 días, sube a los cielos. También esto lo decimos en el credo, y ascendió a los cielos donde está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, bla, 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 bla. Bueno, eso es lo que nos interesa, este doble movimiento. Mirad, hay una homilía de San Epifanio de Salamina, que es un santo del siglo IV, para el Sábado Santo, en el que dice que Jesucristo ha bajado a la tierra y bajo la tierra. Jesús es Dios, que está en el cielo, y ha bajado a la tierra, porque ha compartido nuestra vida en el mundo, en la historia, como uno más, como el hijo del carpintero. Y también ha bajado bajo la tierra, al lugar de los muertos, al infierno, a lo que está abajo, en la etimología clásica. Y ha bajado a la tierra y bajo la tierra para buscar a la oveja que se le había perdido. ¿Quién es la oveja que se le había perdido? La humanidad. ¿Os acordáis de la parábola de la oveja perdida? Digamos que Adán, o el ser humano, si queréis llamarle así, es la oveja que él había perdido y se había quedado en lo más profundo del país de la muerte. Y Jesucristo se hace hombre para poder morir y muere para poder bajar al lugar de los muertos. Y en el lugar de los muertos es donde encuentra la oveja que se le había perdido. O sea, va a buscarla.
no baja a los infiernos accidentalmente, sino que va a lo más profundo a buscar a la oveja que la había perdido. Y muy contento, la carga sobre sus hombros, la lleva a casa y dice: felicitadme, he encontrado a la oveja que se me había perdido. ¿Vale? Entonces Jesucristo es el salvador del gran fracaso de la humanidad y del gran fracaso o de la gran destrucción del universo. ¿De acuerdo? Pero pasa una cosa, que es posible rechazar el plan de Dios. Es posible decirle a Jesucristo: no quiero que me salves. A este rechazo definitivo, irrevocable de la salvación de Dios, es a lo que llamaríamos infierno. Ese estado del alma de rechazo, vamos a poner aquí, infierno. Bien, esto quiero que quede muy claro. La única manera de llegar al reino de los cielos es en brazos de Jesucristo. Recordemos la parábola de la oveja perdida. La carga sobre sus hombros y la lleva a casa. Esa es la única manera de llegar al reino de los cielos. Entonces, si uno rechaza ser llevado por Jesucristo al reino de los cielos, está optando por lo que llamaríamos infierno. Entonces estoy optando por el infierno, por el rechazo de Dios. ¿De acuerdo? También es equivocada, es herética. Es herética la idea de que yo, haciendo obras buenas, puedo ganarme el cielo. Me merezco el cielo. Sería como decir que yo, ser humano, con mis propias fuerzas, puedo desarrollar el plan de Dios para conducir todo el universo hacia su plenitud. Es absurdo. Podemos ser colaboradores, pero no otra cosa. ¿Veis cómo está siempre metida entre medio esta idea del hombre que quiere ser como Dios? Él está llamado a ser colaborador de Dios, pero la tentación hace querer ser como Dios. ¿De acuerdo? Entonces los que se creen tan buenos que no necesitan ayuda de Dios para ir al cielo, en realidad no llegan al cielo, porque al cielo solo se puede llegar en brazos de Jesucristo. ¿De acuerdo? Los que creen que pueden darse la felicidad a sí mismos con su talento, con sus aficiones, con sus proyectos, con sus ideas, no pueden llegar al cielo ni a la felicidad, porque están rechazando la ayuda de Dios, están rechazando el plan de Dios. Digamos que en el juicio final, esta opción que se ha hecho durante toda la vida se hace ya definitiva, irrevocable. Entonces, si hay personas que se empeñan, no, yo es que sé lo que me conviene, yo es que esto no lo necesito, yo es que esta ayuda no la quiero, yo es que yo mismo, por mí mismo, sé darme la felicidad, pues entonces, digamos que Dios respeta la libertad del ser humano y no lo lleva en brazos al reino de los cielos, pero él mismo tampoco puede llegar. Bien, esto no sabemos si algún ser humano lo ha decidido de forma consciente, deliberada, libre, personal, es decir, rechazo el reino de los cielos, rechazo a Dios, rechazo el bien. La Iglesia Católica no lo sabe, de nadie dice la Iglesia Católica que esté en el infierno. De algunos dice que están ya salvados, pero de ninguno dice que está en el infierno. Mirad, esta Semana Santa, en alguna de las misas estas que por el coronavirus confinados vimos desde casa en la tele, en el Vaticano, el Papa Francisco decía: yo no sé si Judas está en el infierno, no sé decirlo, no sabemos qué pasó con Judas. O sea, incluso de Judas, el traidor que desesperado y sin confiar en el perdón de Dios se ahorcó, se suicidó, ni siquiera de ese la Iglesia Católica dice que está en el infierno. La Iglesia Católica no sabe si algún ser humano rechaza a Dios de esta manera o no. Nos queda la incógnita. Esperemos todos tener la humildad suficiente para ser salvados.